Una chica joven, carismática, pero con una discapacidad que le dejó un accidente, hará todo lo posible para evitar que su ídolo favorito se termine matando como lo hizo en el presente. La historia inicia presentándonos a Insol, una chica joven, carismática y de personalidad alegre, que luego de tener un accidente perdió la esperanza de la vida, así que ahora vive amargamente. Un día, cuando estaba en el hospital, una locutora le llamó porque quería que hablara con uno de los cantantes de un grupo llamado Eclipse, que estaban hablando a personas al azar, ya que apenas acababan de hacer su debut. Sol por supuesto les contesta, pero se porta muy cortante, así que la locutora le dice que como agradecimiento por contestar, se ganó unos zapatos para salir a correr. Esto molesta a Sol, así que empieza a desahogarse, por lo que Sonche, el vocalista de la banda, la alienta a seguir adelante. Sol empieza a llorar y sus palabras la animan a vivir feliz otra vez, por lo que luego de 14 años ella se vuelve una super fan de Sonche y de su grupo Eclipse. Un día, cuando por ciertas situaciones Sol no logra entrar a un concierto de su grupo favorito Eclipse, ella regresa a casa, pero en el camino se le rompe el celular, su silla empieza a fallar, y se queda atascada en medio de una tormenta de nieve. Sol empieza a llorar, y de pronto una camioneta se detiene, que resulta ser la camioneta de Sonche, quien luego de cubrirla de la nieve, le dice que la llevará a su casa, pero no la lleva porque la amiga de Sol la encuentra, y a Sol solo le queda regalarle unos dulces que a él solía gustarle. Más tarde en casa, Sol se entera de una noticia terrible, ya que se murmura que Sonche se suicidó al llegar a su hotel. Sol no lo puede creer, así que corre a verlo al hospital, pero antes de que pueda llegar, Sol pierde el reloj que compró en una subasta que le perteneció a Sonche cuando era estudiante. Sol se sumerge a un río para recuperar lo que considera su tesoro más grande y de pronto ve un espectacular que informaba que Sonche perdió la vida en el hotel, por lo que llora mientras oprime uno de los botones del reloj de él. Mientras Sol oprimía esto, el tiempo se detiene y Sol es teletransportada en el tiempo hasta el 2008, donde ella aún seguía caminando y Sonche era un estudiante. Sol, pensando que está en un sueño, corre a ver a Sonche, porque resulta que ambos estudiaban en escuelas vecinas y al llegar nota que estaba teniendo una competencia de nado, ya que se estaban preparando para las Olimpiadas de Beijing. Bueno, pues Sol lo abraza y le dice que lo ama enfrente de los demás nadadores, lo que no le da tiempo de reaccionar, ya que a ella la sacan porque el entrenamiento era algo de lo que nadie debía saber. Más tarde, Sol piensa que ella también murió como él, pues recuerda las palabras de una chamana donde decía que una persona muerta primero se desprende del cuerpo y más tarde su alma tenía que pasar por el puente de los vivos y muertos, así que cuando ella lo vuelve a ver, Sol le dice a Sonche que vivan juntos, además de que eran unos fantasmas y que el reloj que ella tenía era de él. Sonche, desconcertado, huye inmediatamente y más tarde Sol descubre que su accidente aún no había pasado, por lo que es feliz viendo a sus familiares. Al día siguiente, cuando se da cuenta que había vuelto en el tiempo, corre a ver a Sonche y al llegar a la escuela recuerda lo que pasó, así que llora al pensar que Sonche aún no había muerto como en el presente. Sonche la ve llorar y le pregunta por qué llora cada vez que lo ve. Sol entonces le inventa que porque le recuerda a un perro que solía tener. Posteriormente, Sol se adapta a su vida de estudiante y como toda fan, sigue yendo a ver a Sonche. En el gimnasio ella promete cuidarlo para evitar que tenga malos pensamientos y se suicide, así que cuando siente que alguien está fumando, va a ver. Afuera confisca unos cigarrillos y detiene a unos matones que estaban peleando con un chico llamado Taesong, quien era un chico que en el pasado solía adorar y estaba locamente enamorada de él. Taesong la reconoce, pero al principio ella no tiene idea de quién es él y luego de recordar, él huye, pues un profesor los ve. Sol es castigada y Sonche la ve y aunque ella intenta explicarle, él no le cree. Más tarde, Sol le consulta a su amiga cómo puede acercarse a una persona nuevamente, por lo que la amiga le pregunta que si ya superó a Taesong, así que Sol recuerda que el día anterior se le declaró a él. Sol lo lamenta, pero sigue el consejo de su amiga de mandarle una solicitud de redes sociales a Sonche, pero Sonche la rechaza por accidente.
Luego, ella le pregunta si la rechazó por el incidente de los cigarrillos, pero como él no le dice nada, ella le mete los dedos por accidente para comprobarle que sus dedos ni huelen. Sol, avergonzada, lamenta haber hecho lo que acababa de hacer, pero la vergüenza se le quita cuando ve un cartel de una competencia que tendrá él. Ella recuerda que en el futuro él había contado que después de esa competencia dejó el nado debido al agravamiento de una lesión que tuvo meses antes, así que Sol planea advertirle para que no se vuelva una idol y se suicide. Bueno, pues Sol lo busca e intenta advertirle, pero cada vez que lo intenta, el tiempo se detiene, así que se las ingenia, y disfrazada le inventa que un fantasma hará que se lesione si no evita el agua los días siguientes, pero todo se va al caño cuando por culpa de Taesong, Sonche descubre que ella era la que estaba disfrazada de la anciana que acababa de ver. Sonche, recordando que su amigo le había dicho que a Sol solía gustarle ese chico rebelde, se enoja y con el pretexto de la anciana, saca sus celos y se mete a su casa, que era justo enfrente de donde Sol vive. Sol entonces descubre que era vecina de Sonche, además de que como no pudo advertirle bien a Sonche, lo persigue hasta el gimnasio y detiene el robo de sus calzones. Sí, como Sonche tenía la superstición de que siempre ganaba cuando usaba unos calzones con los que había entrenado una noche antes, va al gimnasio, y su rival intenta robárselos, pero Sol lo detiene. De regreso con Sol y Sonche, Sonche piensa que Sol fue la que le robó sus calzones, así que la persigue, y una vez descubierta, Sol le dice que en una especie de sueño ella vio que él iba a lastimarse, pero Sonche no le cree. Más tarde, luego de que su amigo le dijera que encontró a su rival y descubrió que quiso robarle sus calzones, Sonche va a disculparse con Sol, pero en el transcurso termina salvándola de tener un accidente. Ya más tranquilos, él le pregunta si había tenido un accidente y Sol le dice que de hecho tuvo uno, pero no recuerda cómo fue. Sonche le cambia la conversación y se disculpa por los calzones, además de que le pide que confíe en él, porque mañana competirá y ganará la medalla de oro que tanto quiere. Sonche entonces acompaña a Sol a casa, y mientras Sol le decía y le prometía irlo a ver en la competencia la mañana siguiente, nosotros vemos un flashback y nos enteramos que 1. Sonche conoció a Sol un día que ella lo confundió con un mensajero, y 2. Que desde ese entonces se enamoró de ella. De vuelta a la competencia, Sonche gana, y como pretexto invita a Sol a comer, sin embargo como Sonche pensaba declararse, se pone de mal humor, porque 1. No encuentra el restaurante popular en el que iba a declararse, y 2. Sol termina escogiendo otro restaurante al pensar que estaba molesto porque tenía hambre. Bueno, pues ya en el restaurante Sonche mejor aprovecha y le pregunta si le gusta el chico rebelde, y como Sol no está interesada en Taesong, lo niega rotundamente. Sonche se pone feliz y decide declararse otra vez, pero como Sol ve una caseta de fotos, lo interrumpe y le suplica a Sonche tomarse unas fotos con él. Por cierto, estas fotos terminan siendo parte del futuro, lo que significa que sí se puede modificar lo que va a suceder. Bueno, esto se pone interesante. Al día siguiente, Sonche con nuevos ánimos entrena duramente, sin embargo se lastima, y es informado de que no podrá volver a nadar otra vez. Por su parte Sol lo va a buscar y se entera de la noticia triste, así que más tarde ella lamenta lo sucedido, y también recuerda que su accidente está próximo a ser. Por otro lado, Sonche es operado, y Sol para levantarle los ánimos se la pasa llevándole regalos y comida al papá de Sonche y Sonche, ya que aún tiene la esperanza de cambiar el futuro, pues modificó el futuro de su mamá al impedir una quemadura que se supone que se iba a hacer. Bueno, pues el papá de Sonche como agradecimiento le regala a la abuela de Sol una bebida, porque según la abuela había sido la que le envió un caldo a Sonche, pero como la abuela ni estaba enterada, Sol se lo bebe ignorando que era una bebida embriagante. Sol borracha va a ver a Sonche, quien estaba en el gimnasio lamentando que ya no podría nadar otra vez. Mientras Sonche lloraba, descubre a Sol, así que la sienta para que se calme, pero como Sol se queda dormida, y después se le acerca de más cuando lo confunde con su póster, Sonche se le declara y la besa tiernamente. ¡Divino! ¡Tan divino! Al día siguiente, Sol no recuerda nada, hasta que escucha una grabación de la noche anterior que se grabó por accidente, sin embargo Sol no logra escuchar toda la grabación porque Taesong la interrumpe pidiéndole que sea su novia, ya que necesitaba ahuyentar a su ex quien no dejaba de molestarlo diariamente.
Sol enseguida acepta, porque el reloj de Sonche se activa y la Sol del futuro regresa al 2023. En el 2023 Sol ve que nada ha cambiado, solo que su foto con Sonche ahora existe, así que intenta regresar otra vez, y para esto ella lo logra cuando descubre que, 1. El reloj se activa justo a las 12 de la noche, y 2. Que tiene 3 oportunidades de regresar al pasado, por lo que aún puede lograr que Sonche no se suicide. De vuelta en el pasado Sol se da cuenta que ya han pasado 10 días y que la Sol de su tiempo le pidió a Sonche que se alejara de ella, porque tenía novio y porque a él ni lo conoce, pero como la Sol del futuro es más madura decide arreglar las cosas y para eso lo primero que hace es terminar con Taesong, pero no lo logra porque la Sol la avergüenza cuando proyectan un video que le había hecho a Taesong por su cumpleaños y porque se le hace muy cruel terminarlo cuando nadie se acordó de él. Bueno, pues Sol lo lleva a comer sopa de algas, y ahí se entera que Sonche iría a audicionar para convertirse en un cantante, así que se va corriendo y al llegar descubre que la audición era para su amigo, y no para Sonche. Sol más tranquila se va, y en el camino se queda dormida y se despierta en un lugar lejano donde es atacada por un borracho que empezaba a seguirle. Mientras tanto, el amigo de Sonche le habla, y le pregunta por Sol, ya que se cayó justo cuando los fue a ver. Sonche entonces corre a ver a Sol, y logra ver cómo Sol se quedaba dormida, pues Sol tenía la costumbre de dormirse todo el tiempo en los camiones. Sonche entonces toma un taxi, y la encuentra justo en el momento en el que estaba forcejeando con el borracho, así que corre, sin embargo Sol cae a un puente, por lo que Sonche salta para salvarla, y gracias a esto Sol recuerda que fue él quien la salvó de su accidente. Luego, Sonche y Sol se reconcilian, y al día siguiente como agradecimiento Sol le pide a Sonche enterrar una cápsula del tiempo y abrirlo el 1 de enero del 2023. Y aunque Sonche no entiende, accede, y más tarde ellos se reencuentran en un centro comercial, porque Taesong fue a buscar a su novia para que lo viera cantar junto con su grupo Eclipse. Sonche por su parte también termina cantando, cuando sustituye al vocalista del grupo que últimamente le daba por ausentarse, además de que lo hace con la condición de que le pagaran con un celular, ya que quería regalárselo a Sol porque perdió el suyo el día de su accidente. Sin embargo, este acto no es agradecido por Sol, porque en el concierto ve que el futuro manager de Eclipse los ve, además de que le dice a Sonche que deje de estar pensando en ella, y mejor sea egoísta y no se preocupe por nadie. Porque no puedo hacer nada bien. Sonche, a quien nunca le salen las cosas bien, se mete a casa, y al día siguiente le dice a Sol que si quiere que sea egoísta, lo será si termina con su novio, porque a él le gusta. Sin embargo Sol no le hace caso, porque termina de escuchar la grabación del día en el que él le confesó lo que siente. Sol, sin saber qué hacer, sale corriendo, y va a pedirle consejos a su amiga porque no entiende cómo llegó a gustarle. La amiga le dice que tal vez sea porque se la ha pasado hostigándolo. Así que Sol decide actuar normal, pero quien no actúa normal es Sonche, pues mientras él caminaba desilusionado, sin querer escuchó que Sol terminó con su novio, porque ella descubrió que estaban saliendo para ahuyentar a la ex. Sonche entonces empieza su plan de conquista y la invita a ver un partido de béisbol en donde se arma de valor y le dice que le gusta de frente. Te amo. Pero como Sonche recibe una llamada en el que le decían que la mamá de Sol estaba en el hospital, Sol no lo rechaza hasta más tarde, pues no le ve caso porque pronto regresará al 2023. Con el corazón roto, Sonche no se da por vencido, y cita a Sol en el parque, pero como ese día era el día en el que Sol dejaba de caminar, no va, hasta que empieza a llover y sale con un paraguas para protegerlo. Mientras Sol caminaba es secuestrada por un taxista, y así recuerda que en realidad ella dejó de caminar, porque el taxista la atropelló cuando intentaba huir. Sonche por su parte se da cuenta que algo anda mal, así que va a casa de Sol, y se topa con el hermano quien le dice que su hermana no está, a pesar de que había insistido en no salir ese día, ya que tenía miedo de que fuera a un puente. Sonche, recordando que ella le había dicho que su accidente fue ahí, le pregunta si se refería al lugar del accidente que tuvo hace unos años, pero como el hermano le dice que Sol jamás había tenido uno, Sonche recuerda los sueños de Sol sobre el futuro, así que va a buscarla porque cree que su sueño se puede cumplir como la de él. Mientras tanto, Sol, sabiendo lo que va a pasar, se escapa, se roba las llaves del taxi y huye antes de ser atropellada,
Pero, en lugar de ser atropellada, Sol es perseguida por un camión, el cual no logra su cometido, porque el papá de Taesong la encuentra, y Sonche solo es testigo de cómo Sol se desmaya, y es teletransportada al 2023. En el 2023, Sol se lleva la sorpresa de que camina y que es una productora de películas, además de que está a punto de ser despedida, porque por una confusión a Sol la confundieron con una de las acosadoras de Sonche, ya que ella estaba vestida igual que una de las chicas que intentó abrir el cuarto de Sonche. Bueno, pues Sol, obligada por su jefa, va a reencontrarse con Sonche para pedirle disculpas, pero como recibe una llamada de auxilio, Sol, sin darse cuenta, tira a Sonche a una fuente. Más tarde, Sol recibe una orden de restricción que le puso el manager de Sonche por haber tirado a Sonche, además de que en la comisaría se entera de que el famoso concierto en el que ella había ido en el pasado se iba a dar ese día porque había sido pospuesto. En el concierto, Sol le deja unas flores con su nombre, para que Sonche sepa que la productora de su película era ella. Sin embargo, estando en el lugar se da cuenta que todo se vuelve a repetir, ya que empieza a nevar, se le cae su celular y Sonche canta la misma canción, que por cierto él había platicado en un programa de radio que la compuso para el primer amor que conoció un día de lluvia, por lo que Sol ahora se da cuenta de que 1. La canción era para ella, y 2. Que había la posibilidad que el suicidio de Sonche se volviera a repetir. Sol entonces va al puente a esperar a que Sonche no vaya, pero Sonche llega porque vio sus flores. Sol, pensando lo peor, le pide a Sonche pasar la noche juntos, y Sonche acepta, pero Sol piensa que Sonche entendió que se refería a una noche caliente. ¡Diablos, señorita! Sin embargo, Sonche le aclara que la llevó a un hotel porque ahí lo conocían e iban a cerrar sus puertas para que nadie los molestara y platicaran tranquilamente. Pero, como el amigo de Sonche le habla y le dice que en las redes están publicando que lo vieron con una mujer, Sonche intenta despedirse de Sol, pero Sol le insiste y lo secuestra para llevarlo hasta su suite. En la suite, Sol inventa varias excusas para permanecer junto a él, y en una de esas el amigo de Sonche llega a su suite, por lo que Sol se esconde, y así descubre que Sonche nunca la olvidó y que durante muchos años él iba borracho a verla donde estaba su casa antes. Más tarde, después de que Sol descubriera que al final el 1 de enero del 2023, Sonche sí fue a abrir la cápsula del tiempo que desapareció porque demolieron el lugar donde lo habían enterrado ella con Sonche. Además de que ese día Sol llegó a la cita tarde, y como no se encontró a Sonche pensó que ni se acordó de él. Bueno, pues como el amigo de Sonche estaba borracho, Sonche lo metió a bañar, y gracias a ello, ella vio que tenía la cápsula en su suite, así que de regreso a casa, Sonche le admite que de hecho lo desenterró antes de que lo tiraran, y que el 1 de enero llegó a la cita, pero ella fue la que nunca llegó ahí. Más tarde, mientras Sol se despedía de él, le dice que de hecho sí fue ese 1 de enero, pero que llegó tarde. Además de que aunque sea tarde, quería aclararle que a ella también le gustó, pero por las circunstancias no podía corresponderle, y como las personas de su departamento empezaban a salir, Sol se va a su depa, y Sonche luego de unos minutos la alcanza, y le pregunta si aún siente lo mismo, y como Sol le responde con un beso, Sonche la besa apasionadamente. Luego, nuestros protagonistas no dejan de desbordar amor, pero como todo adulto, siguen sus actividades, y cuando Sol estaba en el edificio de Sonche, Sol se topa con la acosadora y la lleva a comer para aconsejarle que estaba mal que siguiera a Sonche. Y mientras ella iba por agua, en las noticias anuncian que Sonche fue atacado por el taxista que la secuestró, y que detuvieron gracias a Sonche. Sonche es operado de emergencia, así que Sol va con el detective, y ahí Sol se entera de que Sonche fue el que denunció al taxista al ser testigo de todo, porque un año después fue atacada nuevamente. Sol entonces, sintiéndose mal, regresa en el tiempo, pero esta vez al 2009, pues quiere impedir que Sonche denuncie al taxista y para esto debe alejarse de él. En el 2009 Sol inmediatamente denuncia su secuestro de hace un año, porque la Sol de ese tiempo no lo hizo al no recordar nada de lo que le había pasado unos días antes. También hace todo lo posible para evitar a Sonche, y Sonche se siente triste al ver cómo ella huye de él, por lo que empieza a componer la canción de cuando la vio la primera vez. Sin embargo, los intentos de evadir a Sonche fracasan, cuando ella tiene que participar en un campamento donde también está Sonche.
Esto por supuesto hace que Sonche le diga que no es necesario que lo esté evitando, porque no la forzará a que se hablen otra vez. Sol, sintiéndose mal, se pone borracha, y más tarde le reclama a Sonche por seguir cuidándola y no ser egoísta como le dijo que fuera alguna vez. Sonche, que solo siente amor por ella, la intenta llevar a su cabaña, pero en su intento Sol lo besa accidentalmente, además de que le dice que viene del futuro, y le canta la canción que Sonche le escribió cuando se conocieron la primera vez. Sonche, sorprendido y dudoso, le pregunta a su amigo si le mostró la canción que le estaba componiendo a Sol, y como su amigo le dice que no, porque a él solo le interesa que se una a su banda y audicione con él. Al día siguiente Sonche le pregunta a Sol que si de verdad viene del futuro, o cómo es que sabía la canción que estaba componiendo y que nadie había escuchado alguna vez. Sol entonces, al muy estilo de Terminator, intenta explicarle que su reloj es como una máquina del tiempo, así que Sonche, tirándola a loca, le dice que no es necesario inventar cosas absurdas para rechazarlo, porque solo tenía que ignorarlo hasta que él se vaya a Estados Unidos para rehabilitarse. Sol no le dice nada y acepta la decisión, pero Sonche en lugar de eso por la noche regresa y le pregunta a Sol si en alguno de sus tiempos se sintió atraída por él, pero como Sol le dice que no, Sonche prepara todo para irse. Por otro lado, Taesong va a buscar a Sol, porque por su padre se enteró que el año pasado fue atacada una vez, pero que no se preocupe porque su papá es muy bueno en su trabajo y no tardará en encontrar a su atacante. Sol, al saber que él era el hijo del detective, le pide que por favor en el 2023 le diga a su papá que en lugar de cuidarla a ella, debe cuidar a Sonche. Taesong entonces le responde que porque no le dice ella, pero le dice que como su yo del pasado no recordara nada, mejor le dice a él. Sin embargo, como Taesong no entiende, ella le revela que viene del futuro, y Taesong le cree. Más tarde, después de una superaventura con una tubería rota, Sonche se ve obligado a permitir que Taesong duerma con él, y en una plática Taesong le dice que en lugar de estar celoso debería ocuparse en cuidarse, porque es muy obvio que solo quiere, si no, no le habría pedido que cuidara de él. Al día siguiente, Sonche se va al aeropuerto, y las palabras de Taesong no lo dejan subirse al avión, sino que en lugar de eso él recuerda la cápsula del tiempo, por lo que va a desenterrarla para comprobar si lo que Sol le decía era cierto, y como se da cuenta que lo que decía Sol era verdad, va corriendo a verla antes de irse. Sonche le dice que si lo que está ocasionando que lo rechace es porque quiere evitar que por su culpa le pase algo, no lo haga, porque él prefiere morir cuidándola que seguir evadiendo lo que sienten. Sonche entonces besa a Sol, pero la mamá de Sol los ve, y sin descubrir que se trataba de Sol, Sonche lleva a Sol a un restaurante, y le confiesa que está preocupado de que su mamá piense mal de él. Sol no puede creer que él esté más preocupado por lo que piense su mamá, en lugar de preocuparse por lo que le va a suceder. Sin embargo, Sonche le dice que no le importa lo que le pase, ya que él solo quiere disfrutar del mes que tienen antes de que ella regrese. Sonche y Sol entonces disfrutan de su noviazgo, mientras que la policía logra reunir pistas y descubren que el taxista ha seguido a Sol más cerca de lo que cree. El detective le cuenta a Taesong, y Taesong le advierte a Sol que debe cuidarse, pero como Sol no quiere que le diga nada a su familia, promete llevarlo a comer si le guarda el secreto, hasta que Sonche los interrumpe. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Sonche, celoso, le dice que si alguien lo llevará a comer, será él, porque no quiere que ella coma con su ex, y luego de una borrachera, y de que el mejor amigo de Sonche los viera, como muestra de apoyo Sonche canta con él, y Sonche es visto por el manager que los debutará más adelante. Más tarde Sonche le dice a Sol que decidió ser idol, por lo que Sol feliz regresa a casa, pero su felicidad le dura poco porque ve en las noticias que el taxista fue detenido, pero que en su traslado huyó como la rata que es. Sol, sabiendo que solo ella puede detener al taxista, cita al detective y le dice que el 10 de mayo quiere que la siga hasta ese lugar, porque el taxista la atacará otra vez. Sonche, quien había estado preocupada por ella, la sigue y escucha esto, así que decide seguirla a todas partes. Sin embargo, cuando se entera que su amigo se fue a su pueblo pensando que ya no tenía esperanza para ser una idol, Sonche viaja a su pueblo, y Taesong y Sol se les une. Bueno, pues Taesong los lleva, y ahí Sol empieza a actuar raro, porque tiene alucinaciones de lo que va a suceder.
Sol entonces decide disfrutar de sus últimos días de vacaciones juntos y en la noche ellos tienen su primera vez, no sin antes hacerle prometer a Sonche que no llorará cuando ella regrese al 2023, porque ella ya tenía decidido que iba a irse. Y mientras regresaban a casa, Sol finge haber vuelto en el tiempo, porque Sol descubrió que su futuro se alteró y que el taxista la atacará en ese pueblo, y que Sonche se involucrará otra vez. Sol entonces prepara todo para atrapar al taxista, mientras que Sonche regresa a casa y en casa descubre que Sol le había mentido para que no corra peligro otra vez, por lo que Sonche regresa al pueblo y le advierte a los policías sobre el peligro que Sol corre. Sin embargo, esto lejos de ayudar, solo advierte al taxista, quien no ataca a Sol como en las visiones. Sonche por su parte en el camino se topa con el taxista y al recordar su foto y su nombre, lo intenta atrapar, pero solo consigue que el taxista lo apuñale y muera otra vez. Y mientras trasladaban el cuerpo de Sonche, Sol ve que el reloj de Sonche ahora también permitía viajar en el tiempo como el suyo lo hizo alguna vez, así que con el reloj de Sonche ella viaja en el tiempo, pero esta vez a impedir que ellos se conozcan y generen recuerdos que haga que Sonche muera como se supone. Luego Sol regresa a su vida normal, y esta vez durante mucho tiempo evita cualquier situación que la haga toparse con Sonche. Un día cuando Sol se emborracha, escribe una carta de renuncia y sin querer se la entrega a su jefa, porque no recuerda que el sobre rojo que le estaba dando era la carta que escribió una noche antes. Así que cuando Sol se da cuenta de lo que hizo, va a unos premios a intentar robarle la carta a su jefa, pero gracias a eso Sonche la ve y la persigue. Sonche, quien piensa que ella es una ladrona, la intenta detener, y como ellos chocan, el sobre del premio y la carta de renuncia se intercambian, lo que ocasiona que Sonche lea la carta de renuncia de Sol, y se vuelva la burla de todos los presentes. Al día siguiente, Sonche, quien ahora es un actor, le dice a sus amigos que por ningún motivo le gustaría toparse con la chica que lo volvió la burla de todos. Sin embargo, como la compañía de Sol le envía un guión, porque querían que fuera el protagonista de la próxima película que iban a hacer, Sonche se ve con Sol y la jefa, ya que Sonche se interesa en el guión de Sol, que por error le enviaron, y que trata sobre un viaje en el tiempo del que por supuesto Sonche también forma parte. Bueno, pues Sonche se interesa mucho en el proyecto, así que concreta una cita, y en la cita Sonche se da cuenta que Sol fue la que escribió el proyecto que él quiere hacer. Sin embargo, como Sol no quería trabajar con él, antes de que él rechace el proyecto, Sol le dice que lo siente mucho, pero que él no era el protagonista que tenía en mente. Sonche, quien se caracteriza por ser orgulloso, le dice que de hecho lo citó para rechazar la propuesta, aunque más adelante se la pasa suplicándole a Sol que le permita ser el protagonista, pero Sol lo rechaza miles de veces. Un día cuando la abuelita de Sol se pierde y es buscada por Sol y por Taesong, quien ahora es detective, la abuelita termina yendo al restaurante del papá de Sonche, por lo que al descubrir su demencia, el papá de Sonche hace que Sonche la lleve a casa, porque fueron vecinos alguna vez. En casa de Sol, Sonche se topa con Sol, y como agradecimiento Sol le regala un té, y ellos conviven. Y después de dejar en casa a Sol, por alguna razón empieza a tener visiones de que alguna vez estuvo en ese lugar, y que la vio entrar a su casa también. Bueno, pues al día siguiente, luego de renunciar a su trabajo, Sol va al parque de diversiones en el que en el pasado fue con Sonche, y al subirse a la rueda de la fortuna, termina dando una vuelta con Sonche, ya que Sonche siente la necesidad de subirse, pues siente como si ya hubiera estado ahí. Sol le pregunta por qué la siguió, y él le dice que primero no la siguió, sino que estaba ahí por un comercial, pero se canceló, y segundo, porque la vio y quería preguntarle sobre el final de su historia, ya que no estaba de acuerdo de que fuera triste. Sol le dice que para ella es un final feliz, porque el protagonista se salvó, y luego de una plática, Sonche le dice que desde que leyó su guión, ha tenido sueños muy vividos de su historia, por lo que más que nadie se siente especialmente atraído por su película. Y hasta aquí termina este video, déjame en los comentarios si quieres la segunda parte.